En este 16º domingo del Reino, les saludo con gozo, con alegría. Miren, los textos de este domingo, el Evangelio nos dice que en aquel tiempo los apóstoles volvieron a reunirse con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y habían enseñado. Él les dijo: venid vosotros solos a un sitio tranquilo a descansar un poco, porque eran tantos los que iban y venían que no encontraban tiempo ni para comer. Se fueron en una barca a un sitio tranquilo y apartado. Muchos les vieron marcharse y los reconocieron. Entonces, de todas las aldeas fueron corriendo por tierra a aquel sitio y se adelantaron. Al desembarcar, Jesús vio una multitud y le dio lástima de ellos, porque andaban como ovejas sin pastor, y se puso a enseñarles con calma. Manifestó sus caminos y sus maravillas a su pueblo. Dios nos perdona. Dios nos perdona. Dios no puede más que darnos su amor. Nuestro Dios es El Señor es compasivo, clemente, paciente y misericordioso. Dios es ternura. Dios es ternura. No nos trata según nuestros pecados, ni nos paga según nuestras culpas. Dios nos perdona. Dios nos perdona. Dios no puede más que darnos su amor. Nuestro Dios es No mires a los pobres como los ricos y soberbios los miran. Mira a los pobres como Jesús los miraba. Jesús dio alimento a los pobres y se hizo uno con ellos. No mires a los ricos como los miran las personas con odio. Mira a los ricos como Jesús los miraba. Jesús les enseñaba para que también ellos accedan al reino de los cielos. No mires a los pecadores como los miran los que se creen perfectos. Mira a los pecadores como Jesús los miraba. Jesús quiere arrepentimiento y salvación. Jesús murió por todos los pecados. No mires a los incrédulos como los miran los fanáticos. Mira a los incrédulos como los miraba Jesús. Jesús también murió por ellos y quiere nuestra vida renovada sea un testimonio para ellos. No mires al mundo como el diablo lo mira. Mira al mundo como lo miraba Jesús. Jesús ama a este mundo y quiere crear un nuevo cielo y una nueva tierra. Señor Jesús, muchas veces solo miro un lado de la realidad.
Ayúdame a ver a las personas y a las cosas como las ves tú. Ayúdanos a hacer tu voluntad. Hacia ti extendemos nuestras manos y te pedimos, Dios, ten piedad de nosotros. Ustedes estaban sin esperanza y sin Dios en el mundo. Ahora están unidos a Cristo, que hace la paz, creando una nueva familia, nueva ciudadanía, nuevo templo y nueva humanidad. En la tierra nueva, las casas no tienen llaves, ni los muros rompen el mundo. Nadie está solo. No se habla mucho del amor, pero se ama con los ojos, las manos y las entrañas. Las lágrimas son fértiles. La tristeza se ha ido para no regresar y se ha llevado con ella la pesada carga del odio y los rencores, la violencia y el orgullo. Es extraña la puerta que abre esa tierra. Es la sangre derramada de quien se da sin límite. Es la paciencia infinita de quien espera en la noche. Es la pasión desmedida de un Dios entregado por sus hijos, nosotros, elegidos para habitar esa tierra nueva. Parecerá un sueño y ya nuestras lágrimas habrán pasado y cielo tierra se unirán y cielo y tierra se unirán. Reunidos los apóstoles con Jesús, le contaron todo lo que habían hecho y enseñado. Y les dice: venid vosotros solos a un lugar apartado y descansad un poco. Pues eran muchos los que iban y venían, y no les quedaba tiempo ni para comer. Se fueron pues en la barca a un lugar apartado, ellos solos. Al verlos marchar, muchos los reconocieron, y de todas las ciudades corrieron allá a pie, y se les adelantaron. Al desembarcar vio una gran muchedumbre, y se llenó de compasión, porque estaban como ovejas sin pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. Como todos los domingos, les saludo con gozo, con alegría, y le doy gracias a Dios el permitirme estar con ustedes a través de este medio. Miren, el mensaje de este domingo es: yo mismo reuniré al resto de mis ovejas. Los textos que vamos a utilizar se encuentran en Jeremías 23, del 1 al 6, en Efesios 2, del 13 al 18, y Marcos 6, 30 al 34. Y quiero comenzar, como siempre lo hago, con el texto del Antiguo Testamento, de Jeremías 23, del 1 al 6. El texto dice: «Ay de los pastores que destruyen y dispersan a las ovejas de mi rebaño. Esto dice el Señor». Estos pastores del que habla el texto no eran los predicadores que se supone. El profeta hablaría en cuanto a los líderes y predicadores religiosos más adelante. Al decir pastores, se estaba refiriendo a los reyes, a los políticos, a los que estaban gobernando, los que eran responsables de hacer las leyes del país. Y Dios dijo: «ay de ellos». Si leemos algunos capítulos anteriores al texto de este domingo, nos daremos cuenta que Dios había reprendido a los reyes malvados como Joacim, Jeconías, Sedequías. Él lo había tratado con ellos. Por tanto, dice el texto: «esto ha dicho el Señor Dios de Israel a los pastores que apacientan mi pueblo: vosotros dispersasteis a mis ovejas y las espantasteis. No las habéis cuidado. Por eso yo castigo la maldad de vuestras obras, así dice el Señor». Dios
Dijo que iba a juzgarlos y así lo hizo. Y entonces apareció en medio de esta situación, apareció el sol. Dios sabía que su pueblo necesitaba una palabra de esperanza, una nota de gracia, y proporcionó una promesa de luz en medio de toda esa oscuridad. Estos malos pastores incluían, es cierto, a algunos líderes de la esfera civil, es decir, a los reyes mencionados en los capítulos anteriores, pero también incluían a los falsos profetas que se describen en este capítulo. Como resultado de su falsa alimentación, que parecía más que alimentar, parecía desollar, y su falta de liderazgo piadoso, el pueblo estaba disperso. Eso ustedes lo pueden ver en el versículo 2. Dice el texto: yo mismo recogeré al resto de mis ovejas de todas las tierras de donde las eché, y las haré volver a los pastizales, y crecerán y se multiplicarán. Pondré sobre ellas pastores que las apacienten, y no temerán más, no se amedrentarán, ni serán menoscabadas, dice el Señor. Dios dijo que se aproximaban los días en los cuales Él tenía la intención de asumir el control, y cuando así lo hiciera, los pobres serían atendidos. Estas palabras se referían específicamente al regreso del pueblo judío a su tierra. En ese tiempo, el rey, a quienes ellos una vez rechazaron, o sea, Dios, colocará tiernamente sobre ellos pastores fieles. Será un tipo de gobierno completamente diferente al que tenían. Dice el Señor: vienen días, dice el Señor, en que levantaré a David renuevo justo, y reinará como rey, el cual será dichoso y actuará conforme al derecho y a la justicia de la tierra. Hay un rey que vendrá de la línea de descendencia de David, eso será cierto. El rey Conías y toda su descendencia, aunque pertenecían a la línea de David, sería rechazada e interrumpida esa línea. Sin embargo, tenemos que tener muy claro, como ya lo he dicho, nadie puede anular el propósito de Dios, aunque algunos han pensado que podían. Dios sabe lo que va a hacer. Por el Nuevo Testamento sabemos que a través de otra línea, ¿sí?, la línea de Natán, otro hijo de David viene al mundo a través de una campesina llamada María, una joven de Nazaret que dio a luz a Jesús, el Mesías, el Rey. En sus días, dice el texto, será salvo Judá e Israel, y habitarán confiado, y este será su nombre con el cual lo llamarán Señor, justicia nuestra. Ningún candidato de ninguna plataforma política, de ningún país, declararía que es justo y que seguirá el plan y el programa de Dios para gobernar. Nadie ni se atreve a hacerlo, pero la justicia caracterizará el reino cuando el Señor Jesús reine. Dios se ocupará de vosotros y de la maldad de vuestras acciones. El verbo hebreo ocupar significa literalmente hacer cuentas, rendir cuentas. Dios nos pedirá cuentas a cada uno de nosotros. Un medio concreto para ocuparse del pueblo de Dios es el que nos relata el apóstol en la carta a los Efesios, donde nos muestra el modelo ofrecido por Jesús de Nazaret. Eso lo podemos ver en la segunda lectura. El apóstol nos presenta a Jesús como el que realiza con su propia muerte salvífica la obra grandiosa de Dios, esa obra grandiosa de pacificación. Jesús se ha hecho nuestra paz, porque ha derribado el muro que separaba, ha derribado el odio entre los seres humanos. Se puede entrever una referencia al muro levantado en el recinto del templo de Jerusalén, muro que dividía a los paganos de los hebreos circuncisos. Este muro, consiguientemente, limitaba la existencia de dos mundos que debían permanecer netamente separados y contrapuestos. Pero también se trata de aquel muro todavía más sólido,
hecho de leyes y decretos que debía proteger al pueblo de Dios de las contaminaciones con los lejanos, o sea, con los impuros. Jesús es el que une, el que reconcilia, el que hace derribar las barreras culturales, religiosas, raciales, políticas, económicas. Estos pasajes nos tocan porque nos demuestran cómo se deberían haber sentido los discípulos apresurados y atormentados. Las necesidades de la comunidad y de las multitudes eran muchas, y la multitud era grande, y los discípulos no encontraban tiempo ni para comer. Si estar ocupados ya era un problema para ellos, ahora parece aún peor. Nuestro problema es un mundo en el que los expertos han conseguido eliminar toda flexibilidad. Los electrodomésticos no nos ahorran muchas veces el trabajo. Nuestra comunicación tecnológica, o sea, mensajes a través de textos, la computadora, el internet, muchas veces crea más barreras entre nosotros en vez de unirnos, y nuestro tiempo de ocio se llena de tareas. Y los apóstoles, dice el texto, se juntaron con Jesús en el versículo 30. Jesús les envió como a los 12, pero ahora Marcos no les llama apóstoles, les llama enviados. Este es el único lugar del Evangelio donde Marcos utiliza esa palabra griega que se pronuncia aposteio, que significa enviar, mandar, y esa fue la palabra que Marcos utilizó, aunque después, cuando se hacen las traducciones, como ven aposteio, entonces escriben apóstoles, pero Marcos utilizó precisamente aposteio como ese sentido de enviados, ¿sí? De hablar, de enviar a los 12. Dice el texto en su versículo 33, y los vieron ir muchos, y le conocieron, y concurrieron allá muchos a pie de las ciudades, llegaron antes que ellos y se juntaron a él. Y saliendo Jesús, vio grande multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor, y les comenzó a enseñar muchas cosas. Las multitudes ven y van hacia donde está el barco y se mueven en esa dirección para interceptar y para estar cerca de Jesús. Cuando Jesús llega al lugar donde aparentemente iban a descansar, una gran multitud les espera. Jesús y sus discípulos tenían razón para haberse molestado, para estar molestos. No habían comido, como dice el versículo 31, y necesitaban descansar aún antes de remar el barco a su destino. Esperaríamos que hombres cansados y hambrientos respondieran con enfado a esta inesperada demanda que requiere más de su ya escasa energía. Marcos no nos dice cómo respondieron los discípulos, pero sí nos dice que Jesús tiene compasión de la multitud porque son como ovejas que no tenían pastor. Tiene respuestas directas para los que le buscan, para aquellos que le buscan y buscan su satisfacción, pero también tiene un corazón blando para los necesitados. La palabra traducida como compasión es también la palabra para entrañas, para tripas. Describe un sentimiento de simpatía que comienza en la parte más profunda de la persona. Las ovejas que no tenían pastor, ovejas necesitaban un pastor que les guíe por sendas seguras, que les ayude a encontrar comida, que les defienda contra el peligro, que les encuentre cuando se desvían y que les devuelvan a su rebaño. Pastor es una palabra que a menudo se utiliza en la Biblia como metáfora. Esta palabra se utiliza para reyes fieles o para reyes infieles, para sacerdotes y profetas comprometidos o sacerdotes y profetas que alejan y dispersan a las ovejas. El pastor y el cristiano en nuestro tiempo debe de preocuparse de despertar el sentido de responsabilidad y de hacer germinar convicciones profundas.
Otra manera de ocuparse de las ovejas es la propuesta por Jesús a los apóstoles cuando vuelven de la misión. Dice el texto: venid vosotros solos a un sitio tranquilo a descansar un poco. Hay que darse a la congregación, o sea, a las multitudes, eso es cierto, pero también es indispensable sustraerse. Hay que tener el coraje de partir a lugares solitarios para dedicarse a esa actividad improductiva como es la oración. Es verdad que en específico la propuesta de Jesús a los discípulos se desvanece por la invasión de la gente, de la multitud, al llegar al lugar destinado para el retiro. Pero queda en pie y muy claro la propuesta de apartarse con Jesús. La soledad se hace así medio privilegiado de comunión. Un discípulo de Jesús, incapaz de pararse a orar, peligra de reducir e incluso bloquear el camino de la grey. Una vez más, las excesivas ocupaciones y preocupaciones no deben de oscurecer la ocupación principal, que consiste en frecuentar lo más profundo a través de la oración. Un pastor y un cristiano están en disposición de anunciar la paz solo cuando la paz y la armonía se realiza dentro de ellos. Un cristiano disperso en actividades múltiples y carentes de esa corriente de ríos de agua viva que fluyan de lo más profundo de su ser, se hallará en dificultades para hablarle a las ovejas dispersas. Todo cristiano y todo pastor tiene que correr hacia la fuente interna donde se encuentra Dios. También debemos decir: un cristiano incapaz de guiar está condenado a agotarse en tentativas de perseguir. El pastor y los cristianos pierden a las ovejas en el momento mismo que pierden la corriente de agua viva, esa fuerza del Espíritu Santo que es su espiritualidad. Cuando los lazos de unión con Dios se rompen, es cuando vuelve a aparecer los muros de separación, como nos dice el apóstol Pablo en la segunda lectura del día de hoy. Si una acentuada dimensión contemplativa, el pastor y el cristiano, que se dice comprometido a buscar las ovejas lejanas y vecinas, peligra de no hacerse encontrar jamás. Sin esa dimensión contemplativa, no puede ir a buscar a ninguna oveja. Hoy Dios nos llama a cada uno de los que escuchamos este mensaje a ser pastores responsables, a buscar aquellas ovejas que están lejos o que están cercanas, pero que se encuentran lejos de Dios. Tú lo puedes hacer. La semana pasada decíamos que no estás sola, ni que estás solo. Dios está contigo y Dios camina contigo, y Él pondrá en tus labios lo que se necesita decir. Solo necesita de ti misericordia, ¿sí?, como la que tuvo Jesús con toda esta gente que lo esperaba. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde.
Danos la paz que rompe nuestro silencio en medio de la violencia cuando voces proféticas resuenan. Danos la paz para que bajemos del campamento de nuestro orgullo, para que aprendamos a lavar los pies de los otros. Danos la paz que nos vacía de odio e intolerancia para hacer guitarras de las armas y cantar. Danos la paz que cierra nuestras bocas cuando hablamos demasiado, para que aprendamos a escuchar y entender lo que nos dicen los otros. Danos la paz que nos perturba en nuestra indiferencia para danzar juntos bajo el sol. Danos la paz que quema nuestros corazones apáticos para aguantar quemaduras y dejar brillar el amor y la justicia. Seamos despedidos con la bendición. Dios de ternura constante, Dios de abrazo y protección, danos de tu mano abundante bendición, como el calor que del pecho una madre nos brindó, danos de tu presencia para así vivir mejor. Como el perfume agradable que nos habla del amor, inspíranos a la esperanza con Jesús el buen pastor. Sea tu espíritu tierno, movilizando el amor, sea el Dios amplio y diverso, dándonos reino y comunión. Llévame hasta verdes prados, sé mi pastor, hoy me dejo en tus manos. Que mi alma entienda que es cuanto le hace falta, que mi corazón latiendo cante lo mucho que le amas. Acompáñame, Señor, llévame hasta verdes prados, sé mi pastor, hoy me dejo en tus manos. Tu ternura es como lluvia
presencia es como Jesús en el Jordán. Acompáñanos, Señor, llévanos a verdes prados.